Hoy vamos a tratar el tema que lo he titulado La verdad en la sabiduría. A ver, ¿quién tiene la sabiduría? Quien tiene la sabiduría tiene la verdad, ¿no? Miren, hermanos, el capítulo 7 de Eclesiastés, que es lo que nos toca en esta tarde, profundiza cosas complejas acerca de la sabiduría, acerca también de nuestra condición como seres humanos. Y también nos habla de nuestra búsqueda de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién tiene la verdad? Y vamos a estudiar en Eclesiastés el capítulo 7, y los que han traído su Biblia, por favor, ténganla abierta en ese libro. Y vamos a decir, hermanos, que Salomón estaba considerado como el hombre más sabio en la historia de la Biblia. ¿No es así? No sé cuántos conocen a Salomón por su sabiduría. Salomón estaba considerado como el hombre más sabio en la historia de la Biblia, de la palabra de Dios. Y aquí en Eclesiastés número 7 vamos a encontrar, hermanos, puntos claves. La palabra, las ideas de cómo Dios nos habla a todos nosotros como sus hijos. Y nos dice que a pesar que somos sus hijos, también tenemos una naturaleza humana. Los hijos de Dios no somos superdioses, somos seres humanos. Entonces vamos a ver qué podemos aprender de este capítulo 7. Y lo primero que pude rescatar de la palabra fue la sabiduría, su valor a través del dolor. ¿Cómo vamos a tener sabiduría a través del dolor? Uno de los temas centrales del capítulo 7, hermanos, es que la sabiduría y la necedad están afirmando de que el dolor puede ser un beneficio para cada uno de nosotros, más que la risa. Vamos a empezar con Eclesiastés capítulo 7, verso 1. Que dice, mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿Quién no quiere tener un buen testimonio de su vida? A ver, levante la mano el que no quiere tener un buen testimonio. No, ninguno, ¿no? Todos queremos tener un buen testimonio, y dice que cuando caminamos por la calle, aún en nuestras espaldas, la gente conozca que yo soy una buena persona. ¿No es así? Todos queremos eso, ¿no? Entonces, esta declaración que Salomón hace tiene una paradoja, hermanos, porque sugiere que el final de la vida puede traer claridad. Pero que el comienzo de nuestra vida, el nacer, ahí hay ausencia de sabiduría. ¿Y por qué? Porque cuando nosotros nacemos no tenemos una trayectoria. Tenemos una trayectoria cuando comenzamos a tener conciencia de quiénes somos y por qué estamos aquí. ¿No es cierto? Entonces, hermanos, en cierto modo, es muy agradable escuchar quizás al final de mi vida, antes de morir, que la gente hable bien de mí. ¿No les gustaría escuchar que la gente se exprese bien de ustedes? Que diga que eres una persona que no te gusta meterte en conflictos, que eres una persona que no te gusta estar en pleitos, una persona correcta, una persona que no entra en cosas que no están conforme a la palabra de Dios, que no tienes problemas con los demás. Todas las personas queremos escuchar eso, ¿no es así? Pero cuando vamos a los velorios, generalmente escuchamos, wow, esta persona es lo máximo, fue lo máximo, ¿no? Nunca escuchamos qué mal era esta persona. Siempre hablan bien de una persona que ha muerto. Pero yo sí me gustaría dejar huella en este mundo. Me gustaría que cuando yo muera digan, esa mujer
fue una mujer de Dios. Una mujer que se equivocaba, sí. Una mujer que quizás cometía errores, sí. Pero era una mujer de Dios. Eso es lo que a mí me gustaría que la gente expresara de mí. Pero el verso 7, el capítulo 7, en el verso 2, sigue Salomón hablando y dice, mejor es ir a la casa de luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres. Aquí, hermanos, se nos dice que tenemos que enfrentar el dolor de la muerte. Yo no sé cuántos han enfrentado el luto, ese dolor. Y yo hablaba con una amiga que hace poco acaba de enviudar y decíamos lo difícil que es afrontar cuando una persona querida se va. Es difícil enfrentar ese dolor. Solo Dios puede sanar el corazón de una persona mediante su consolación. Dios es el único que puede consolarnos. Pero yo te aseguro que en los momentos de dolor, como dice la palabra, nosotros vamos a tener la oportunidad de crecer y de madurar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar reflexionando sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que pasó. Pero si leemos el verso 3 y 4 del capítulo 7, dice, mejor es el pesar que la risa, porque la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Es decir, hermanos, que la tristeza embellece espiritualmente el alma. Porque como les dije, uno se encuentra pensando en lo que estás viviendo y lo que puedes aprender de las cosas negativas que pasas, que vives. El hombre o la mujer que pasa por una situación así tan seria, aprende lecciones, hermanos. Aprende lecciones que tienen significado para tu vida. Porque estás pasando por escenas de tristeza, sí es cierto, pero Dios te va a enseñar algo para tu vida. Yo recuerdo cuando mi esposo partió, para mí fue el dolor más grande que pude haber vivido, pero aprendí, maduré, crecí, confié en Dios y me aferré a Él. A mi único Señor, el único que pudo consolar mi corazón en los momentos de tristeza, de dificultades. Mi esposo siempre me decía, negra, porque él me decía negra, fíjate, detrás de una gran prueba espera una bendición. Y es cierto, y la bendición es crecer en Él. La bendición es aprender de aquellas cosas que vivimos. Pero en cambio, esto no ocurre con las personas que son insensatas. Porque dice que el insensato, hermanos, solo vive el presente. La persona que es insensata no reflexiona sobre su vida. Esa persona solamente quiere disfrutar y se queja. Se queja, culpa a las personas. Él tiene la culpa, por él soy así. O culpa a Dios, porque Dios has hecho. Muchas veces yo he escuchado que me han dicho, ¿por qué si hay un Dios en el cielo pasan tantas muertes? ¿Por qué si hay un Dios en el cielo hay enfermedades? ¿Por qué si hay un Dios en el cielo? Entonces Dios tiene la culpa de todo. Y me alejo de Dios. Cuando nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, hermanos, la tristeza trae madurez. Pero el hombre que quiere ser insensato no solamente desea ser feliz. No quiere pasar. Algunas personas dicen, no, yo no voy a un velorio porque ahí hay mucha tristeza.
se aleja, no busca los momentos difíciles, se aleja, no quiere vivir eso. Cuando la palabra de Dios nos advierte y nos dice que todas las cosas que vivimos, todas nos van a ayudar para bien. Todas, tanto las que traen alegría como las que traen tristezas, pruebas, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero segundo punto, hermanos, que encontramos que en la sabiduría hay limitaciones humanas. Los seres humanos somos limitados. En este punto, hermanos, tenemos que reconocer que la sabiduría humana tiene limitaciones. ¿Quién se cree completamente perfecto aquí? A ver, levante la mano, por favor, para acercarme a él y pegarme a esa persona para que me enseñe a ser perfecta. Nadie. Dice que no hay ningún perfecto sobre la tierra, ¿no? Pero Salomón, a pesar de que Salomón era considerado como un hombre sabio, con una gran sabiduría, él reconoce, hermanos, que la comprensión humana es limitada. Está limitada. Nunca vamos a comprender todo perfectamente. Siempre vamos a tener limitaciones. En el capítulo 7, verso 13 dice, mira la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién podrá enderezar lo que Él torció? Hermanos, nos dice que hay aspectos en la vida y en la voluntad de Dios, en la voluntad divina, que van más allá de lo que nosotros podemos entender. Van a haber cosas que nosotros no vamos a comprender, cosas que Dios los tiene en su corazón y en su mente, pero que nosotros no vamos a poder comprender totalmente, porque somos limitados. El verso 23 y 24 del capítulo 7 dice, todas estas cosas probé con sabiduría, diciendo, serás sabio, pero la sabiduría se alejó de mí. Lejos está lo que fue y lo muy profundo. ¿Quién lo hallará? ¿Quién, hermanos? ¿Quién hallará lo profundo de Dios? Hermano, Salomón está destacando que la humanidad viene con ser verdaderamente sabios, pero en Dios. Tú puedes alcanzar la sabiduría en Dios, pero limitada, porque eres un ser humano. Hermanos, la verdadera sabiduría se va a demostrar mediante la sumisión ante las cosas que yo no puedo evitar, ante lo inevitable. Entonces, cuando yo tengo una prueba, cuando yo tengo un problema, lo único que me queda es decirle, Señor, me someto a ti. Me someto a tu voluntad porque esto yo no lo puedo controlar. Pero Dios sí, porque Dios es el Dios de los imposibles. Entonces, hermanos, podemos entender que somos personas limitadas. Salomón destaca que puedo encontrar sabiduría, pero solamente en Dios. La verdadera sabiduría, hermanos, se demuestra mediante esa sumisión. Yo me someto a Dios, me someto a su palabra, me someto a su voluntad. Y yo conozco mucha gente que vive renegando de las cosas que le pasan. En lugar de someterse, en lugar de aceptar los designios de Dios, yo reniego, me rebelo ante la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos rebelemos. Eclesiastés 6:10 dice, respecto de lo que es, ya a mucho que tiene nombre. Y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Hermanos, nadie puede contender contra Dios. Nadie puede contender con Dios.
Nadie debe rebelarse a la voluntad de Dios, a lo que Dios ha permitido en tu vida. Porque como dije, todas las cosas nos ayudan a bien. Y si Dios ha permitido que pases una situación difícil, es porque después esa situación se va a volver en bendición. Entonces, maduremos en Dios. Aceptemos su voluntad. Dejemos que Dios trate nuestros corazones en aquellos momentos que nosotros no podemos controlar. Porque van a haber muchas cosas que no podemos controlar. Pero otro punto que Dios me llevó a leer es el peligro de los extremos. Hay un peligro de irse a los extremos. Eclesiastés también nos advierte, hermanos, que hay un peligro de irse a los extremos, a los excesos. Tenemos que aprender, hermanos, a equilibrar todo en nuestra vida. Todo tenemos que equilibrarlo según la palabra de Dios y según el Señor. Eclesiastés 7, 16, 18. Dice la palabra: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tiempo? Buena es que tomes esto y también de aquello. No apartes tu mano, porque aquel a quien Dios teme saldrá bien en todo. No tomes de aquello, ni tampoco de lo otro. Tienes que aprender a equilibrar las cosas en tu vida. Y este es un consejo, hermanos, que refleja la importancia de ser moderados, de evitar de irnos a los extremos. Y muchas veces somos extremistas, ¿no? Muchas veces yo soy extremista. Muchas veces nos vamos a los extremos. O somos demasiado justos. Y como dice, nos creemos tan bien con Dios que actuamos con demasiada justicia. Y juzgamos y condenamos, y que a los ojos de Dios eso no es agradable. Cada situación que vivimos, hermanos, tenemos que verla bajo los lentes de Dios. ¿Por qué Dios está permitiendo que pase por esto? ¿Por qué Dios permite que mi hijo haga esta travesura? Que yo me creo demasiado justo y comienzo a condenarlo y comienzo a juzgarlo y destruyo la relación entre mi hijo y yo. Destruyo las relaciones familiares, destruyo las relaciones en amistades, las destruyo. No puedo ser demasiado justo ni demasiado blando. Y tengo que buscar el equilibrar todas las situaciones en mi vida, sobre todo cuando educamos a nuestros hijos. A veces los condenamos, a veces les requintamos tanto que los dañamos con palabras duras, fuertes, en lugar de ponernos los lentes de Dios y ver lo que han hecho y enseñarles. ¿Se acuerdan de Jesús? El Señor trajo a mi memoria cuando estaba preparando esta prédica Jesús, cuando le trajeron a la mujer que fue encontrada en el mismo acto del adulterio. ¿Qué hizo? Él dijo: todo aquel que esté libre de culpa, tire la primera piedra. ¿Y qué pasó? Nadie pudo tirarla, todo el mundo se fue. Y entonces Jesús levantó la cara y le dice: ¿y dónde están los que te acusaban? Los que te condenaban. No están, Señor, se fueron. Se fueron. Y ni yo te condeno. El único que podía condenar a esa mujer, el único que tenía el derecho de tirar la primera piedra, era él. Y no lo hizo. Y le dijo: vete y no peques más. Jesús es nuestro ejemplo, hermanos.
Él nos guía por el camino de la verdad, de la sabiduría en Él, en Dios. Entonces, no juzgo ni condeno sabiendo que Dios no lo desea. Aunque lo merezca, que este ha hecho esto. Sí, lo merece. Merece un castigo, una disciplina, pero no que lo maltrates con palabras y con hechos. Hay que tener cuidado, hay que tener un balance. Y hermanos, la clave es vivir equilibradamente, basándonos en el temor a Dios. No voy a proporcionar la sabiduría negativa, la que creo que yo tengo. Porque muchas veces nos creemos muy sabios. Tengo tantos años, 40 años en el Señor. Entonces yo ya sé cómo lo voy a hacer. No, hermano. No tienes la sabiduría en Dios. Entonces el hombre prudente va a ser verdaderamente justo en Dios. Pero el imprudente, hermanos, va a tener una conducta que le va a llevar a ser riguroso, prejuicioso e indiscreto. ¿Cómo estamos siendo? Y esto hace que la piedad que yo aparento, que tengo, entonces venga a destruir a las personas con las que hablo, con las que me relaciono. Y daño mi vida espiritual con Dios. Porque Dios no está de acuerdo con eso. Dios quiere que lo busques a Él. Cuando dice, no te hagas sabio, Él está diciendo, no te entregues a las especulaciones. En cuanto a cómo Dios trata, en cuanto a la justicia de Dios y la sabiduría, no te creas sabio, no vayas a las especulaciones. Romanos 9, 19, 20. Romanos 9, 19, 20. Dice la palabra. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y a veces somos así, ¿no? Vamos delante de Dios y le decimos, ¿y por qué permitiste esto? ¿Y por qué hiciste lo otro? ¿Y por qué, Señor, estoy pasando por esto? ¿Por qué me has hecho así? Y no podemos decirle eso a Dios, porque Él es Dios. Hermanos, tenemos un principio, ir a Él, buscarlo a Él, buscar la verdadera sabiduría, moderando nuestros extremos, sin irnos a los excesos. Los excesos no son buenos. Entonces yo tengo que analizar mi vida para no irme a los excesos. Al educar a mi hijo, no puedo ser duro, tengo que enseñarle, no tengo que matarlo. Y a veces somos, porque eres así, y les ponemos unos calificativos, hermanos, que los estamos dañando, porque eso se graba en el corazón. Yo recuerdo mucho a mi padre, y se los he dicho muchas veces, ¿no? Mi papá siempre nos decía a todos, ustedes no tienen 2 dedos de frente. Siempre. Y esa fue una de las cosas por las cuales yo le pedí perdón después a mi papá cuando me convertí. Porque eso dañó mi corazón, mi vida. Y tuve complejos a causa de esas palabras. Y mi papá me decía, pero yo lo hacía jugando. Pero yo no lo tomaba como juego. Yo lo tomaba en serio. Entonces yo no puedo. Y siempre creía que no podía. Me acuerdo cuando fui a dar el examen para estudiar, para ser pastora, me puse a llorar. Y decía, no puedo. Y Dios me ayudó. Hermanos, tenemos que saber cómo tratamos a nuestros hijos.
No digo a los nietos porque a los nietos los malcriamos, pero a los hijos tenemos que tratarlos con sabiduría. A los nietos sí se les da todo, pero a los hijos no. A los hijos tenemos la obligación de educarlos. Pero también, hermanos, el cuarto punto es la justicia y las relaciones humanas. ¿Cómo es tu justicia cuando te relacionas con la gente? Salomón observa el pecado inherente en la humanidad, hermanos, y lo difícil que es alcanzar la justicia genuina. Es difícil alcanzar esa justicia. El verso 20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. A ver, ¿nunca pecan? Levanten la mano el que nunca peca. Gloria a Dios. No puedo levantar mi mano tampoco. Hermanos, esto es reconocer que nuestra imperfección es crucial para poder comprender la necesidad que el hombre tiene de la gracia y la misericordia de Dios. Y esto nos recuerda que la autojusticia es insuficiente, es inútil, ya que la verdadera justicia, hermanos, solo se puede alcanzar a través del Señor Jesucristo, a través de Él. Y manteniendo una buena relación con Dios y con el poder del Espíritu Santo que mora en mí. Es la única manera de alcanzar la sabiduría de Dios. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. A ver, ¿cuántos no ofendemos nunca con las palabras? Mejor me escondo. Hermano, Santiago dice que muchas veces nosotros ofendemos. Ofendemos con palabras. Y no nos damos cuenta, porque cuando estamos eufóricos, molestos, decimos cualquier cosa, ¿sí o no? Sí, así pasa, ¿no? Entonces ofendemos. No podemos decir que no tenemos pecado, hermanos, porque si tú dices que no ofendes, que nunca ofendes, ya eres mentiroso. Quiere decir que ya pecaste. ¿Te das cuenta? Hermanos, solamente puedo alcanzar sabiduría en Dios. En Dios. Eclesiastés 21 dice, del capítulo 7, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Aquí, hermanos, hay algo que es interesante, que la sabiduría te va a conducir a una conducta correcta, la sabiduría de Dios. Entonces, no puedo mirar ni escuchar las opiniones de aquellos que sabemos que están hablando mal de mí o de ti. Entonces dice, yo no escucho y Dios así me cubre para no ser tentado a responder y defenderme. Mi esposo, siempre decíamos con él, a mí no me interesa lo que la gente diga de mí. Y yo le decía, ¿no te interesa? No, a ti lo que te debe interesar es lo que Dios diga de ti. Eso es lo que te tiene que interesar. ¿Qué es lo que Dios piensa de ti? Salmo 38:13, y esto es increíble. Dice, mas yo como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abro la boca. O sea, tapo los oídos a escuchar lo que la gente dice, pero tampoco hablo,
para defenderme, porque quien me defiende es Dios. Quien me defiende es Dios. Yo siempre le decía a mi esposo, oye, pero ¿por qué no dices algo? ¿Por qué no te defiendes? Mira lo que están diciendo. Y me hacía, es Dios. Dios es el que defiende mi causa. Y eso es verdad. Y muchas veces, hermanos, en nuestros corazones sabemos que hemos caído en murmuración. Nadie puede decir que no. Hemos caído muchas veces en murmuración. Entonces, cuando hablamos de otros, tengo que estar preparado para escuchar lo que ellos van a decir de mí. Los demás van a hablar de mí. Y la palabra dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque a veces hablamos y seguro porque está hecho esto, y seguro porque ha hecho lo otro, y seguro que me ha mirado así, y comenzamos a especular y somos campeones. Y muy justos, ¿no? Dice, no juzguéis para que no seamos juzgados. Pero también nos dice que con la misma vara que mides, ¿qué va a pasar? Vas a hacerme, lo saben, gloria a Dios. Vamos a ser medidos. Hermanos, entonces Salomón también está profundizando en esas relaciones humanas. Y Eclesiastés 7, 26, 28 dice, y he hallado más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a Dios escapará de ella, mas el pecador quedará en ella preso. He aquí, dice, que esto he hallado, dice el predicador, pensando las cosas una por una, para hallar la razón. Lo que aún busca mi alma y no lo encuentra. Un hombre entre mil he hallado, pero mujer entre todas estas nunca hallé. Salomón, hermano, nos presenta desafíos para poder tener buenas relaciones humanas. Relaciones en familia, relaciones personales con familia, con hijos. Y lo raro es encontrar, dice, un individuo que sea verdaderamente virtuoso. Salomón lo dice. Aunque su expresión acerca de las mujeres es un poco dura, ¿no? Y yo recuerdo que dicen que las mujeres mueven las huesos y a veces las movemos tanto que de repente podemos caer en muchas palabras. Hermanos, tenemos que cuidar que nuestras expresiones sean las expresiones en Dios. ¿Quieres ser verdaderamente sabio? Juzga como Dios juzga. Vete y no peques más. Juzga como el Señor lo hace, enseña. No destruyas, enseña. Y hermanos, expresa Salomón que la naturaleza humana y las dificultades van a ser inherentes. Siempre vamos a tener dificultades. No porque, yo ahora soy cristiano, entonces ahora no voy a tener problemas. Ya no voy a tener problemas. Mentira. Vas a tener problemas. Van a haber dificultades, pero Dios te va a ayudar a sobrellevarlas. Dios te va a ayudar a enseñar. Sí van a haber dificultades. En el mundo tendréis aflicción, dice la palabra. Pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. Entonces vamos a tener dificultades, vamos a llevarnos mal con algunas personas, sí, pero tenemos el poder de ir y pedir perdón, de arreglar, de enseñar, de hablar con Dios para que Él me enseñe. Muchas veces Dios me habla y me dice, ve y arregla, ve y pide perdón. Y yo tengo que ir y hacerlo. ¿Por qué? Porque yo soy un ser humano y no soy perfecta. Pero Dios es soberano, hermanos.
Salomón nos lleva a reconocer que la sabiduría humana, aunque es de mucho valor, es insuficiente. Sin reconocer verdaderamente la autoridad, el control supremo de Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Eclesiastés 7:29 dice, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Este verso, hermano, nos dice que sirve para recordar que a pesar de todos los desafíos de nuestra vida, el diseño original de Dios para la humanidad era uno de rectitud. Dios quería al hombre recto, pero ¿qué pasó? El hombre se alejó de Dios. Hermanos, el hombre se desvió y buscó sus propios planes, sus propios proyectos y muchas veces yo he escuchado, yo hago de mi vida lo que quiero. ¿No lo han escuchado? A mí nadie me va a decir cómo tengo que comportarme. Yo hago de mi vida lo que quiero y tomo mis decisiones cuando quiero. Pero hermanos, el reconocer a Dios, el reconocer su soberanía y retomar los caminos del Señor, definitivamente nos va a dar la sabiduría en Él, en Dios. Entonces, estamos siendo desafiados, hermanos, en esta tarde para poder abrazar verdaderamente a la humanidad, reconociendo nuestras propias debilidades. Porque yo soy débil. Somos débiles. Tenemos limitaciones. Salomón nos enseña que estos puntos, hermanos, basan nuestra vida en el temor y la reverencia a Dios. Tengo que reconocer que tengo que vivir atada a Dios, agarrándome a Dios, prendiéndome de su palabra, de tener comunión con Él para que Él me enseñe que verdaderamente voy a tener sabiduría en Él. Y que cuando me equivoque, puedo ir y pedir perdón. Por último, yo quiero dar esta palabra que Dios me dio recién esta mañana. Y le dije, Dalmita, por favor, ponlo. Y dice ahí en 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, se me ha nublado la vista, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice el siguiente verso. Y me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Se dan cuenta? Cuando soy débil, en Él soy fuerte. Cuando Dios me guía, soy sabio. Cuando Dios me dice lo que tengo que hacer, estoy actuando en lo correcto. Dios es el único que puede guiarnos. Dios es el único que puede enseñarnos. Dios es el único que puede trabajar en nuestras vidas. Dios es el único. No hay otro, hermanos. No hay otro. Es solamente Él. Es solamente.